La nutrición impacta en cada célula corporal, en su ADN, y cambia la vida para siempre de ese paciente, de su familia y del médico. Por esto la nutrición es la base de la salud. Va más allá del crecimiento y desarrollo. Gracias por elegirnos. Nutricia Allergy, transformando vidas a través de la nutrición. Mami, estoy perdiendo mis poderes. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialite Max 60, que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva. Por eso es el más recomendado por los médicos en Colombia. Crecemos con ellos. Y como cada bebé es diferente, desde nuestro centro de investigación en el Parque Científico de Barcelona desarrollamos productos diseñados específicamente para cada necesidad. Participamos en proyectos de ámbito nacional e internacional y colaboramos con expertos en nutrición, universidades e iniciativas de responsabilidad social corporativa. Siempre guiados por el firme deseo de crear soluciones nutricionales para todas las etapas de la vida, garantizando la excelencia y la máxima seguridad. Buenos días a todos. Agradecemos nuevamente su participación en el primer Masterclass Web sobre trastornos digestivos funcionales en pediatría, realizado por el Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Recordarles antes de comenzar y con el objetivo de buscar una experiencia digital exitosa, que los invitamos a que cierren otras aplicaciones en su computador para evitar interrupciones y preferiblemente mantenerse conectados desde los navegadores Google Chrome o Firefox. Para familiarizarse con nuestra plataforma, observe que debajo de la pantalla encontrará el chat de soporte. En caso que tenga algún inconveniente técnico, podrá notificarlo en esta sección e intentaremos darle soporte. Debajo de este encontrará el programa del evento segmentado por días. Al poner su cursor sobre cada una de las sesiones, podrá encontrar la hoja de vida de nuestros ponentes invitados. Ahora lo hacemos a través de dar clic en la foto. Igualmente, al costado derecho de la pantalla encontrará el chat en el cual podrá enviar sus preguntas al moderador durante cada conferencia. Recuerde que están disponibles las grabaciones de las sesiones anteriores del Masterclass en nuestra plataforma virtual. Queremos también contarles que al terminar esta sesión, llegará a sus correos una pequeña encuesta para ser diligenciada. En la siguiente semana, después de finalizado el evento, llegará la evaluación final y posteriormente su certificado de asistencia. Hoy continuamos con el módulo Trastornos Funcionales del Ano Recto. Los moderadores que nos están acompañando hoy son la doctora Claudia Sánchez, médico especialista en pediatría y gastroenterología pediátrica, coordinadora del Grupo de Endoscopia de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, profesora para los posgrados de pediatría de la Universidad del Bosque y Rosario, investigadora del Grupo de Colciencias de la Universidad Nacional en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. También nos acompaña la doctora Juanita Quevedo, médico y pediatra de la Universidad Surcolombiana, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Miembro activo de Colgan, LASGAN, NASGAN y de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Actualmente se desempeña como gastroenteróloga pediatra en el Hospital Universitario de Neiva y como docente catedrático de la Universidad Surcolombiana. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar hoy acá. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Hola Juanita, muy buenos días y muy buenos días a todos y un agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy, por supuesto también al Colegio Colombiano por la organización de este Masterclass que ha tenido tan buen nivel académico. Y si les parece, para continuar con esta presentaciones que han tenido tan buen nivel académico, les quiero presentar la charla de incontinencia fecal no retentiva. Está a cargo de la doctora Mónica Contreras. La doctora Mónica es médica y pediatra de la Universidad de Antioquia, hizo su posgrado de gastroenterología pediátrica en el Hospital de Garrahan en Buenos Aires, Argentina, y actualmente es pediatra gastroenteróloga del Pablo Tobón Uribe y también es jefe del grupo de soporte nutricional. Bienvenida, doctora Contreras.
Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en este módulo, gracias al colegio por la invitación a participar en este evento. Sin embargo, les tengo que confesar que esta fue mi cara cuando me asignaron el tema, porque lo primero que pensé fue, de esto casi no hay bibliografía, y de hecho casi no hay bibliografía. Sin embargo, los pacientes sí existen, hay un gran impacto en la calidad de vida de estos niños, hay un gran riesgo de bullying escolar y social. Desde el principio debemos hacer un buen diagnóstico y pues si bien los tratamientos no están tan sedimentados ni hay tanta evidencia como en la constipación funcional, sí tenemos que reconocer, identificar y diagnosticar esta enfermedad para por lo menos no alterarles más la calidad de vida. Dentro de los objetivos que vamos a tratar, vamos a hablar de la definición de incontinencia fecal, obviamente de los criterios de Roma 4 de incontinencia fecal no retentiva. Vamos a aprender a diferenciar incontinencia fecal no retentiva de constipación funcional y por último vamos a mirar qué hay con respecto a los tratamientos. Entonces, copros significa excremento, materia fecal, ese viene del griego, y el término encopreses se refiere al paso voluntario o involuntario de materia fecal en lugares inapropiados. Escurrimiento es el manchado o ensuciamiento de la ropa interior por materia fecal. La literatura los usa indistintamente, pero ya desde Roma 3 se abarcan en un solo término que es el de incontinencia fecal. La incontinencia fecal se divide entonces en orgánica. La incontinencia fecal orgánica es secundaria a múltiples patologías, malformaciones anorrectales, posoperatorio de Hirschsprung, medicamentos, enfermedades endocrinológicas, etc. Y la incontinencia fecal funcional pues abarca dos grandes grupos bajo Roma 4, que es la funcional, la constipación funcional, y la que me corresponde el día de hoy, que es la incontinencia fecal no retentiva. Con respecto a la epidemiología, entonces tenemos los estudios del grupo del doctor Sabs y del doctor Velasco. En el 2000 ellos nos hablaban de una incontinencia de 1.5% en un estudio de niños colombianos. Posteriormente, en el 2018, en una revisión sistemática en un metaanálisis ya se incluyeron más países. Y como vemos aquí, si ven, nosotros estamos en naranjita, tenemos una prevalencia muy similar a Norteamérica, alrededor del 0.4%, y ese mismo año, el mismo grupo, el doctor Saps y el doctor Velasco, hicieron como otra publicación también en Colombia, donde evaluaron niños bajo los criterios de Roma 3 y de Roma 4, y básicamente vieron que la prevalencia, era del 0.1%, y no había ningún cambio entre los dos criterios. ¿Cómo entonces definimos incontinencia fecal no retentiva? Se tiene que cumplir los 3 criterios: defecación en lugares inapropiados para el contexto sociocultural, ausencia de retención fecal y que los síntomas no se puedan atribuir a otra enfermedad. En niños que tengan por lo menos 4 años y que lleven un mes de estar presentando estos síntomas. Entonces, para hablar de continencia podemos usar la analogía de la crema de dientes, ¿cierto? Y básicamente se divide en estos pasos. Tenemos que saber que el tubo está lleno, el tubo debe estar lleno, el usuario debe saber que está lleno, debe tener la fuerza para poder apretarlo y sacar esa crema de dientes y debe poder quitar la tapa en el momento adecuado. Esto es una aproximación, digamos que un poco simplista, pero la realidad es que el proceso de continencia es mucho más complejo y intervienen muchos factores. Cualquier desbalance en estos factores puede producir un trastorno orgánico, pues un trastorno funcional, perdón. Entonces, ¿cuáles son estos factores? Tenemos entonces la disfunción evacuatoria de la que el doctor Rao en la clase pasada nos habló muchísimo. Esta disfunción defecatoria, puede haber un problema en la propulsión o una disinergia defecatoria, y aquí la manometría no rectal probablemente sea una herramienta de mucha ayuda. Tenemos que también ver el colon como un órgano propulsor. Este órgano, en esta propulsión, intervienen células del músculo liso, células de Cajal, hormonas, neurotransmisores que pueden producir o influir en la actividad miogénica propia del colon. Tenemos otra parte que es la sensación colorectal alterada y probablemente es el mecanismo fisiopatológico más implicado en estos niños con incontinencia fecal no retentiva, como les voy a explicar más adelante.
Últimamente se ha hablado mucho de factores luminales, de la disbiosis, de la microbiota intestinal. Se ha visto que en niños con problemas, sobre todo de constipación funcional, hay disminución de los lactobacillus, de las bifidobacterias, aumento de los bacteroidetes, pero esto es en constipación funcional. En incontinencia fecal no retentiva, desafortunadamente, no hay estudios al respecto. Y por último, y no menos importante, factores psicosociales y factores psicológicos que también están supremamente implicados en este proceso o en esta patología de incontinencia fecal no retentiva. Aquí simplemente les quiero mostrar un recorderis de lo que es la anatomía. Tenemos el recto, que va a actuar como un reservorio de materia fecal. Posteriormente tenemos el canal anal, que es una zona de alta presión conformada por el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, y el músculo puborectal. Si estamos en reposo, entonces este músculo puborectal va a estar contraído, ¿cierto? El esfínter anal externo va a estar también contraído, y eso impide pues como una salida de las deposiciones. Cuando estamos en una situación que ya podemos podemos hacer la defecación, entonces este músculo rectal se relaja, el esfínter también se relaja, el ángulo se vuelve más obtuso y hay salida de materia fecal hacia el exterior. Entonces, ¿cuál es el mecanismo subyacente de la incontinencia fecal no retentiva? En realidad se desconoce, ¿cierto? Parece ser una etiología multifactorial. Este es un estudio que se hizo en Finlandia, en el cual se cogieron un grupo de niños y se les hizo múltiples exámenes, se les hizo rayos X de abdomen, se les hizo colon por enema, se les hizo manometría no rectal, tránsito colónico con marcadores, resonancia de columna cerebral, y en realidad no se encontró nada anormal. Lo único fue un deterioro aislado de la sensación rectal, es decir, al parecer el recto se llena con un volumen que está por debajo del umbral sensorial rectal, pero que desencadena el reflejo rectoanal inhibitorio sin sensación cortical de llenado rectal, así que no se contrae el esfínter anal externo. Como tiende a mejorar con el tiempo, se cree que puede ser una maduración retardada de ese aparato sensorial rectal. Hay otros autores que hablan de un trastorno del neurodesarrollo o del comportamiento. ¿Por qué? Porque hay una alta asociación de enfermedades comportamentales o trastornos psicológicos con esta patología. Trastornos de ansiedad ya sea generalizado de separación, fobias, déficit de atención, hiperactividad, trastorno posicional desafiante hasta en el casi 12% de los pacientes. Por eso la Sociedad Internacional de Continencia Infantil recomienda siempre, cuando tenemos un niño con este diagnóstico, hacer un tamizaje para síntomas psicológicos, obviamente con escalas validadas. ¿Qué sabemos entonces de esta incontinencia fecal no retentiva? Es más frecuente en niños con una prevalencia hombre a mujer de 3:1 a 6:1, consultan más tardíamente que los niños con constipación funcional, y esta consulta tardía probablemente se deba al hecho de que los niños no experimentan síntomas acompañantes como dolor abdominal, esfuerzo defecatorio, que puede ser menos alarmante para los padres y resultar como en un retraso de la consulta. También hay una historia familiar asociada más frecuente en niños con incontinencia fecal no retentiva, y se desconoce si la predisposición genética juega un papel en la etiología por estos antecedentes. ¿Cómo los vamos entonces a diferenciar? Entonces, los niños con incontinencia fecal no retentiva tienen una frecuencia defecatoria normal, ellos hacen deposiciones todos los días, la consistencia de las heces es normal, son deposiciones blandas, no son grandes, no son duras, no hay dolor abdominal, no hay esfuerzo defecatorio, los síntomas son muy leves, y los episodios es menos frecuente que sean en la noche, al contrario de la constipación funcional. Pero al revés pueden sí tener más episodios de enuresis. Ojo que el abuso sexual es muy importante descartarlos en estos niños y puede ser pues como un síntoma, esta incontinencia fecal, un síntoma de un abuso sexual crónico. Esta entonces es una tablita para que ustedes vean como las diferencias entre el constipado funcional y el incontinente fecal no retentivo. Ya les hablé de muchas de ellas. Acuérdense que en estos niños casi no hay dolor, no hay esfuerzo defecatorio, no tapan los baños. Cuando le hacemos el examen abdominal no hay masas abdominales, no hay fecalomas,
no hay casi cambios en el apetito, por el contrario del constipado funcional, que tienen pues el abdomen lleno de fecalomas, lleno de posiciones, y eso obviamente va a alterar el apetito, y en ambos el curso va a ser prolongado. A diferencia entonces de los niños con constipación funcional, todos los estudios son normales, los estudios de manometría en el rectal, estudios de tránsito colónico con marcadores. ¿Cómo se hace entonces el abordaje? Es súper importante hacer una muy buena historia clínica. Tenemos que evaluar el patrón de materia fecal, el tamaño de las deposiciones, si hace o no hace todos los días, si tapa o no tapa los baños, si tiene presencia de sangrado o no, si hay dolor, pujo, esfuerzo, pues ya va a orientar a uno más hacia un constipado funcional. ¿Cómo es ese patrón? ¿A qué edad empezó esa incontinencia fecal? ¿Fue desde los 4 años, de antes de los 4 años? ¿Empezó tardíamente? ¿Cada cuánto le da? ¿Es un patrón diurno o es un patrón nocturno? Estos niños con incontinencia fecal no retentiva generalmente son episodios muy seguidos, no son varios días en los episodios, como pasa en el constipado funcional, que obviamente el recto se llena de deposiciones, entonces pasan varios días bien y después de un momento a otro empiezan el escurrimiento. Estos niños, por el contrario, tienen episodios muy frecuentes y los pueden tener diario. Los antecedentes psicológicos o conductuales también, como les había hablado, ¿cierto? Siempre hay que descartar que este niño no tenga un trastorno de ansiedad asociado, o un déficit de atención y hiperactividad, o un trastorno posicional desafiante, o que no haya ocurrido algo en su entorno o en su alrededor, se le murió una mascota, tensiones familiares, divorcio de los padres, cambio de domicilio, etc. También es importante averiguar sobre la alimentación, si hay o no compromiso o falla de medro, y si hay un consumo crónico de medicamentos que también puedan favorecer la incontinencia fecal. Acuérdense entonces que el examen físico va a ser completamente normal, vamos a ver un abdomen normal, no va a haber distensión, no vamos a palpar fecalomas. En el examen rectal no vamos a ver ni fisuras, ni fístulas, ni plicomas, no vamos a ver escurrimiento, no vamos a ver hemorroides, y también pues un examen de columna debe ser normal, porque si no nos tiene que hacer sospechar de un disrafismo oculto como una causa secundaria orgánica de incontinencia fecal. Entonces, dentro de las imágenes, ¿cierto? Radiografías normales, tránsitos colónicos normales y manometrías anorrectales, la mayoría de las veces muy normales. Con respecto al tratamiento, entonces, no voy a traerles estudios, ¿cierto?, de probióticos, biofeedback, neuromodulación, porque en realidad para esta patología no hay, ¿cierto? Lo único que habla la literatura son 3 pilares muy importantes, que son la educación, el entrenamiento evacuatorio, y en algunos casos se puede usar ciertos medicamentos como una prueba terapéutica. Entonces, empecemos hablando de la educación. La comunicación con las familias debe ser muy importante, se debe usar un abordaje no coercitivo, no acusatorio, libre de culpas. Tenemos que explicarle a los papás y al paciente la cronicidad de esta condición. Es como una montaña rusa, tiene periodos de recaída, periodos de estabilidad. El segundo punto es el entrenamiento evacuatorio, ¿cierto? Y eso es una estrategia que implica que el niño debe ir y sentarse en el baño después de cada comida principal para aprovechar el reflejo gastrocólico, e idealmente también al regresar de la escuela. Estos niños, la mayoría de los episodios los tienen después de volver del colegio y antes de acostarse. Y nos podemos ayudar de un sistema de recompensa. Y aquí quiero de pronto enfatizar un poquito, ojo con este sistema de recompensas, hay que explicarlo muy bien a los padres. La recompensa o el regalo no es a no ensuciarse. La recompensa es cuando el niño hace la deposición en el baño o cuando pide el baño. Pues hay un reconocimiento de esa actividad de defecar en el lugar apropiado. Debe ser inmediato y debe ser algo exclusivo para este contexto, no que se aplique a otras clases de situaciones. Es decir, si le estamos ofreciendo un sticker, un mecatico, un premio, debe ser por el acto, ¿cierto?, de ir al baño, y no porque recogió los juguetes, porque hizo las tareas, porque entonces el niño va a perder el interés porque sabe que en esa otra actividad también va a obtener ese premio. Entonces, estas recomendaciones generales parecen muy obvias, pero de pronto se nos olvida, ¿cierto? Debemos responder pronto a la necesidad de evacuación.
proveer tiempo para la evacuación. Y les quiero compartir estos dos textos de una conversación que tuve en un grupo de amigas de hace menos de un mes, que una de ellas se quejaba y decía, ¿por qué será que le da por hacer popó a la hora de comenzar la clase el lunes? Bendito sea mi Dios. Yo como gastropediatra le respondo, el hábito intestinal es 1000 veces más importante que cualquier clase. Atentamente, la gastropediatra. Y ella ya entonces empieza con el sentimiento de culpa a explicarme que el profesor lo estaba acosando, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ojo, hay que proveer tiempo para la evacuación, hay que hacer de la evacuación un hábito, ojalá tener privacidad visual, auditiva, olorosa, tanto como sea posible, y hay que sentarse, no vale solo con la idea de pensar que quiero ir al baño, pero hay que hacerlo realidad. El diario de evacuaciones también es otra de las actividades o de los puntos que mencionan el tratamiento de estos niños. Digamos que clásicamente lo hemos hecho de forma escrita. Hace 8 días el doctor Rao pues nos compartió esta aplicación, yo no la conocía, estos son unas foticos y unos pantallazos que le tomé. Es muy didáctica, yo creo que fácilmente la llena un niño mayor de 8 años, simplemente te dice si tuviste aquí el accidente, a qué hora lo tuviste, qué cantidad de popó pues lo noto, qué cantidad de popó tuvo, mucho, poquito, moderado, si tuvo una urgencia defecatoria asociada, qué estaba haciendo, qué tipo de actividad estaba haciendo cuando le ocurrió el accidente y si hay enuresis asociada. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Italia. Fueron un grupo de niños con incontinencia fecal no retentiva, se siguieron en un periodo de 6 meses. En un grupo se hizo simplemente entrenamiento evacuatorio y en el otro grupo se hizo entrenamiento evacuatorio más terapia del juego. Y al final de esos 6 meses, pues se dieron cuenta que los episodios disminuyeron y disminuyeron mucho más en los que tenían esta terapia del juego asociada. Entonces, empezando como a investigar un poquito, resulta que esta terapia se originó en Europa y se llama la técnica de la psicomotricidad, y el enfoque se centra en el desarrollo de cómo los niños procesan la información a través del movimiento durante las sesiones del juego. Esto supuestamente trae beneficios en la capacidad sensorial motora, en la coordinación, en la resolución de problemas, etc. Entonces, parece pues como muy interesante. Con respecto a las medicaciones, lo que les decía, pues desafortunadamente son reportes anecdóticos, se han usado la loperamida o la imipramina, ¿cierto? El efecto básicamente es aumentar la presión basal del esfínter anal interno y así evitar como la salida de materia fecal. Pero pues no es que se usen de rutina y digamos que es como la última opción si todas estas otras técnicas no han funcionado. Con respecto a los laxantes y la fibra, están proscritos. Antes vamos a empeorarle el tratamiento a estos niños y por eso les dije que uno desde el principio tiene que tratar de hacer el abordaje y el diagnóstico inicial, porque si no les vamos a empeorar la calidad de vida. Con respecto al biofeedback y a los probióticos, no hay estudios, no hay evidencia, no hay recomendaciones. Sí, la irrigación transanal, y esta irrigación transanal consiste en la introducción de un volumen variable de agua a través de un dispositivo anal con balón que permite el vaciamiento del colon. Inicialmente se utilizó y tiene muy buenas tasas de éxito en pacientes con disfunción colónica neurogénica. Pues simplemente se los traigo porque aquí dentro de las indicaciones pediátricas, una de las indicaciones es la incontinencia fecal no retentiva, pero la verdad pues no hay mayores estudios. Este es como el aparatico, uno de los aparaticos más sofisticados que se llama el Peristeen, pero pues también en teoría podemos usar simplemente una sonda. ¿Cuál es el pronóstico de estos niños? Entonces, ya habíamos hablado, ¿cierto?, que tienen un curso crónico y hasta el 15% de los pacientes pueden persistir en la adultez. Entonces, definitivamente, después de mucho leer, ¿cierto?, ¿cuál es la gran conclusión? Este tipo de pacientes necesitan un manejo multidisciplinario integrado, o sea, no solo el gastroenterólogo pediatra, sino probablemente cirujanos, coloproctólogos, psicólogos y psiquiatras, terapeutas familiares, como todo un equipo alrededor de esta patología. En este título que les puse aquí abajito es un comentario muy chévere de un gastroenterólogo de adultos que se publicó este año en The Lancet, y él, digamos que incita y motiva a usar estos manejos multidisciplinarios
en todos estos pacientes que tienen problemas en que se involucra el eje cerebrointestinal. Este es otro estudio que se hizo en el Hospital Real de Londres, específicamente en niños con incontinencia fecal y constipación crónica, y también quisieron ver como la diferencia entre el manejo por un equipo multidisciplinario. Ellos lo siguieron a 3 meses. El 80% de estos pacientes, el trastorno era funcional, sea incontinencia fecal no retentiva o constipación funcional. Había un 20% de pacientes con causas orgánicas. Y es lo mismo, se empleó un equipo, ¿cierto? También se emplearon las terapistas del juego que les hablaba en el otro estudio, terapistas familiares, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etcétera. Y a los 3 meses, en este score de severidad de los síntomas, vea que los pacientes definitivamente bajaron. Pues bajó el score de severidad. Ya en la parte final, como manera para que no se les olvide, este es un algoritmo, ¿cierto? Cuando ustedes tienen un paciente con incontinencia fecal, lo primero es que tiene o no tiene síntomas de alarma en el examen físico o en la historia clínica que nos hagan pensar en causas orgánicas, y si los tiene, pues se tendrá que estudiar esas causas orgánicas. Si parece funcional, lo primero es, y lo más común, ¿cierto? Cumple los criterios de Roma 4 para constipación funcional. Si sí los cumple, pues ya sigue el algoritmo que les explicará la doctora Ana en el próximo módulo: dieta, fibra, desimpactación, laxante, etcétera. Y si no los cumple, tendrá criterios de Roma para incontinencia fecal no retentiva, y si sí los tiene, entonces básicamente ya sigue el tratamiento, ¿cierto? Que es educar, tranquilizar, el apoyo psicológico y la terapia conductual. De último, se usan medicamentos, o se podría usar la prueba terapéutica con loperamida. A manera de conclusión, entonces, necesitamos servicios de fisiología anorrectal pediátricos para pacientes con este tipo de patologías en los que tengamos un manejo interdisciplinario integrado. Yo lo hago con otro tipo de patologías, con fibrosis quística, con intestino corto, y la verdad, pues los resultados son increíbles. Necesitamos abordar los problemas psicológicos y familiares en esta población específica del incontinente fecal no retentivo, implementar herramientas que mejoren la calidad de vida para evitar ese bullying social, escolar y familiar, y muy importante, educar al paciente y a la familia, proveer empatía y empoderarlo para que tome un rol activo como en su patología. Bueno, muchas gracias. En épocas de pandemia y en explosión de memes, me pareció muy divertido. Muchísimas gracias a la doctora Mónica Contreras por tan excelente e ilustrativa presentación. Bien, continuamos ahora con la charla Diarrea funcional, ¿qué debemos hacer en estos casos? A cargo del doctor Rafael Milanés, quien es pediatra subespecialista en gastroenterología y nutrición infantil del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, miembro del Comité Internacional de NASPGHAN, vocal para Colombia LASPGHAN, miembro activo en el COLGAMP, médico institucional en Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia, y docente en la especialización de pediatría, Universidad ICESI. Bienvenido, doctor Milanés. Hola a todos, soy Rafael Milanés. Para mí es un placer el día de hoy poder brindarles información y compartir mi experiencia acerca de diarrea funcional y sobre qué debemos hacer en estos casos. Sin ningún conflicto de intereses, entonces, voy a presentar los siguientes objetivos. Lo primero es decir, bueno, cómo se describe, desde cuándo se habla de este tipo de patología, a quiénes está afectando actualmente, y cuál es la causa o causas que pudiesen desencadenar esto. De alguna manera vamos a tratar de llegar a algún tipo de abordaje diagnóstico y las alternativas terapéuticas que tengamos el día de hoy para finalmente llegar a algunas conclusiones. Desde el punto de vista, pues digamos, en cuanto a definiciones, la diarrea funcional pertenece al gran grupo de trastornos gastrointestinales funcionales y por ende son una serie de síntomas que se tornan recurrentes, crónicos y que de alguna manera no tienen una explicación bioquímica o daños estructurales que lo puedan, digamos, explicar. Entonces, gracias a la Fundación Roma y de alguna manera los últimos consensos, específicamente el consenso Roma 4, nos ayuda a definir
desde ese punto de vista clínico un poco más preciso y exacto a qué nos referimos con diarrea funcional. Y es así como vemos estos parámetros, como los ven en pantalla, es decir, un número determinado de evacuaciones diarias que específicamente no estén formadas, y si hay presencia de dolor, que este no sea un síntoma predominante. Importante también mencionar que los síntomas deben tener un periodo mínimo de más de un mes de evolución y considerar ese último trimestre de quejas del paciente como algo fundamental. El rango etario que específicamente ubica a esta patología es entre los 6 meses y 36 meses de edad, y hay que tener otra cosa muy presente, y es que si la ingesta calórica de este paciente es adecuada, no debería tener un retraso en el crecimiento y por lo tanto su estado antropométrico debería ser aceptable. Esto nos guía pues definitivamente a la escala de Bristol. La escala de Bristol nos ayuda, dependiendo del rango etario, a determinar o a ser un poco más, digamos, precisos en hablar sobre la consistencia y también sobre la frecuencia de estas evacuaciones o qué tipo de características tiene. Cuando llegamos a diarrea funcional, definitivamente hay unos antecedentes, y esto se habla desde los años 60. Algunos autores en algún momento empezaron a notar que los pacientes pediátricos tenían algunas características o patrones de evacuaciones muy similares al comportamiento de un síndrome de intestino irritable en los adultos, y es por eso que de alguna manera empezaron a brindarle tranquilidad incluso a los familiares acerca de, bueno, no necesariamente hay que ser multiintervencionista, de alguna manera utilizar tratamientos de tipo farmacológico exhaustivos para poder tener un desenlace de esta patología, y es esto lo que de alguna manera empieza a causar mucha inquietud en cómo definir o cómo caracterizar este comportamiento en el paciente pediátrico. Cuando vemos las características a nivel global de los trastornos gastrointestinales funcionales, vemos por lo menos esta encuesta muy reciente de 73,000 adultos entrevistados alrededor del mundo en diferentes continentes, y el resultado pues es llamativo. Hasta un 40% de la población pudiese tener un trastorno gastrointestinal funcional en algún momento de la vida, según los reportes de esta encuesta. Y cuando lo vemos por escalas de países, incluso nos incluye a nosotros como tal, y vemos que de alguna manera la frecuencia y la prevalencia que tienen es alta, específicamente para constipación, y también mencionan para cambios como diarrea funcional hasta en un 4% de la población en general, así como síndrome de intestino irritable. Esto dependiendo del tipo de consenso o el tipo de preguntas que estuvieran encaminados, si se trataba de Roma 3 o Roma 4, de acuerdo a lo que se estaba hablando. Pero cuando buscamos en la población pediátrica si hay algún tipo de prevalencia en los desórdenes gastrointestinales funcionales, pues la verdad es que también tenemos grupos de trabajo internacionales, y estos grupos de trabajo que trabajan en conjunto con Fundación Roma definitivamente han hecho grandes trabajos y de alguna manera han publicado cosas interesantes, y vemos que sí es muy similar a lo publicado en adultos, es decir, la prevalencia a medida que aumenta o llega a tener un rango etario mayor, de alguna manera la prevalencia aumenta, siendo hasta un 40% en esta población. Aquí vemos un número de 1.255 madres entrevistadas de niños de 0 a 18 años, y como vemos, la constipación sigue ocupando un lugar importante, pero la regurgitación en un rango etario, digamos, bajo es bastante llamativa. Y no solamente a nivel internacional en general, sino Latinoamérica como tal tiene bastantes fortalezas. Acá en Cali, Colombia, también tenemos algunos autores importantes que son bastante dedicados a este tema, y de alguna manera grupos del doctor Carlos Velasco, entre otros, pues han tratado de publicar este tipo de prevalencias y cómo es la epidemiología de estos desórdenes gastrointestinales, y vemos que tenemos reportes hasta de un 23%, siendo también el estreñimiento crónico funcional uno de los principales problemas a los cuales se aquejan. Y no solamente esto, sino la coexistencia de trastornos gastrointestinales funcionales en lactantes y preescolares hace que de alguna manera se torne muy importante entender, conocer esta relación con otro tipo de, digamos, de patologías que puedan ser coexistentes, y de alguna manera brindar un soporte para hacer un abordaje adecuado en el diagnóstico y el tratamiento. Y si bien cuando un paciente pediátrico presenta uno
pues es muy probable que esté cursando con otro o incluso con 3 trastornos gastrointestinales funcionales. Entonces hay que considerarlo y hay que tener esa, digamos, sensibilidad para el interrogatorio en este tipo de pacientes. Asimismo, cuando los niños atraviesan trastornos gastrointestinales post-infecciones, ya sea parasitarias, virales o bacterianas, pueden tener desenlaces como estos y son trastornos funcionales al mes, a los 3 meses o a los 6 meses, como lo podemos ver en esta publicación reciente también, que nos apoya mucho considerar este tema como parte de nuestra consulta y nuestra vida diaria en el mundo y en el área de la salud. ¿Y esto para qué? Pues porque precisamente tener en cuenta este contexto epidemiológico nos ayuda a ubicar la fisiopatología y de alguna manera entender que no es solo uno ni dos, sino múltiples factores los que nos pueden alterar ese famoso eje intestino-cerebro y que nos lleva a tener una disfunción total de este, llevando a trastornos de sensibilidad visceral, inflamaciones con alteraciones de la permeabilidad, junto con algunos factores medioambientales o genéticos que alteran la motilidad en este tipo de pacientes. Entonces, es por eso que este tipo de gráficos todavía siguen estando muy vigentes y es ese desbalance entre el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, que al fin y al cabo lo único que van a desencadenar es alteraciones en la permeabilidad, el transporte y la motilidad a nivel del tracto digestivo o a nivel intestinal. Cuando queremos nosotros de alguna manera catalogar la diarrea funcional y en dónde se ubica, pues este es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Y aquí podemos ver que la diarrea funcional sigue siendo un trastorno crónico y por ser crónico tenemos que determinar si es de tipo malabsortivo o no. Cuando hablamos de diarreas funcionales las ubicamos específicamente en este contexto, como bien lo dijimos en un inicio, en trastornos no malabsortivos. Es decir, que sus desenlaces son un poco diferentes y nos ayudan a encaminar diagnósticos diferenciales. Y hablemos entonces de diagnósticos. Cuando hablamos de diagnósticos, nos encasillamos en que de alguna manera no podemos llegar solamente con criterios y basarse en esto, sino que lo más importante es atravesar estas, digamos, dudas que tengamos o de alguna manera todo lo que rodea a los diagnósticos diferenciales de la diarrea crónica. Como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, debemos ubicarnos en la temporalidad y saber cuánto tiempo lleva este paciente quejándose de esta problemática. Es decir, en realidad lleva más de 15 días, lleva más de un mes, para de alguna manera encasillarlo en lo que hablamos como diarrea crónica. Asimismo, es importantísimo saber si se trata de un comportamiento continuo o intermitente, porque esto sí va a hacer una diferencia en la relación antropométrica que manejan estos pacientes. Recuerden bien que los criterios mencionan que no deberíamos idealmente tener alteraciones antropométricas porque esto ya sería una línea roja y pasaríamos a hacer definitivamente abordajes diferenciales para, digamos, otro contexto de patologías como lo vemos en la parte inferior de sus pantallas. Es por eso que tengan en cuenta siempre los signos de alarma, una historia familiar de enfermedades crónicas, la presencia de fiebre, pérdida del apetito, sangrados digestivos, pérdida de peso, evacuaciones nocturnas e incontinencia, de alguna manera nos hace pensar en múltiples patologías y también nos lleva a considerar este tipo de pruebas diagnósticas como son estas que les pongo a continuación. Hay que considerar si se puede o no llevar a cabo la toma de calprotectina, coprológico seriado, pruebas inflamatorias directas o indirectas, el recuento total de inmunoglobulinas y considerar algunos, pruebas específicas para algunas patologías. Esto es básico para poder llegar a un tipo de abordaje terapéutico ideal. Entonces, cuando queremos englobar el diagnóstico, como bien, debe pasarse por un proceso y este proceso es otorgarle al paciente la oportunidad de tener diagnósticos diferenciales, pero como lo podemos ver desde otro punto de vista, Roma 4 con su evolución lo que ha tratado es de hacer entender de que estos trastornos gastrointestinales funcionales no están aislados. De alguna manera la posibilidad de coexistencias o de comorbilidades es múltiple y es muy frecuente y debemos entender esta última gráfica, como lo ven a su derecha, es
simplemente que los trastornos gastrointestinales son un continuo y que puede coexistir o bandearse entre la constipación y la diarrea, la presencia de dolor o la ausencia del mismo, y asimismo considerarse esta pequeña brecha muy delgada en lo que llamamos el síndrome de intestino irritable. Entonces, para considerar el diagnóstico, debemos entender muy bien la historia clínica que nos está refiriendo el paciente, entender y poder analizar un buen examen físico, y de acuerdo a esto hablaríamos de laboratorios o estudios endoscópicos de alguna manera. Pero recuerden que no hay actualmente un biomarcador específico para poder determinar diarrea funcional dentro de estos, y solo los criterios clínicos son los únicos que tienen un verdadero valor predictivo positivo o negativo para poder decidir el diagnóstico en estas condiciones. Entonces, el tratamiento, como lo pueden ver, es multifactorial y dependerá de esas características de las evacuaciones y asimismo de qué tipo de síntomas adicionales tenga el paciente para saber con qué voy a entrar a ayudarle en forma terapéutica. Entonces, primero, pues realmente sirven las dietas bajas en la administración de oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos. Pues la verdad es que en pediatría tienen muy poca evidencia específicamente para diarrea funcional, tienen algunos comentarios para síndrome de intestino irritable y van encaminadas a esto, digamos, a disminuir su recomendación. ¿Por qué? Porque específicamente llevan a tener trastornos de la microbiota intestinal y de alguna manera se ve repercutido en el estado antropométrico de estos pacientes por las restricciones a las cuales podemos llegar con este tipo de recomendaciones dietarias. La fibra sí es algo que tiene un poco más de evidencia y específicamente estos dos tipos de fibra ayudan a mejorar el volumen y de alguna manera ayudan a modular la frecuencia de las evacuaciones para así, ya sea con efecto placebo, que incluso tiene evidencia, como no, y desde el punto de vista orgánico, pueden llegar a mejorar la sintomatología de estos pacientes y a mejorar la calidad de vida, pero tener muy en cuenta el tipo de dosificación que se va a dar. La Academia Americana de Pediatría recomienda 0.5 gramos por kilo hasta llegar a los 35 gramos al día. Sin embargo, hay que considerar el tipo de paciente y ser muy individuales en las recomendaciones para evitar también el control inadecuado del aporte calórico que se esté dando. Cuando hablamos de puntos de vista farmacológicos, bueno, la loperamida sigue ocupando, digamos, uno de los primeros lugares en recomendaciones, pero vean esta publicación reciente como nos da pie para pensar en pediatría. Bueno, aquí unas claves sobre algún tipo de recomendaciones farmacológicas que pueden ser potencialmente inapropiadas. Es por eso que no podemos deliberadamente recomendarlo incluso como venta libre para el control de cualquier tipo de diarrea y saber muy bien para qué lo vamos a recomendar y qué efectos adversos pudiese llegar a tener, porque podríamos tener desenlaces incluso fatales si no se maneja cuidadosamente. Por otro lado, en el síndrome de intestino irritable con diarrea, que digamos que, como les decía, en algún momento tenemos esta pequeña brecha entre uno y el otro, la verdad es que tenemos algunos estudios que están encaminados, que todavía no tenemos resultados, pero que sí sabemos, por ejemplo, el oxadoline, la verdad es una terapéutica que actualmente no tiene recomendación para diarrea funcional en pediatría, pero tiene efectos prometedores dentro de la diarrea asociada a síndrome de intestino irritable. Entonces sí lo debemos considerar más adelante como parte de nuestras estrategias terapéuticas en pacientes de difícil manejo. El alocetrón, pues, es otro medicamento que está siendo usable en adultos, sin embargo, en pacientes menores de 18 años no tiene recomendaciones debido a los efectos adversos asociados a colitis isquémico y constipación de manera importante. Entonces, la verdad, no es para considerar. Y aquí tienen un as bajo la manga, como diría yo, el subsalicilato de bismuto. La verdad es que por su efecto, luego de la hidrólisis a nivel del estómago, el bismuto tiene un excelente efecto antisecretor, bactericida, bacteriostático y antiinflamatorio. Recuerden que este efecto intraluminal puede modular la adherencia de prostaglandinas, la producción de respuesta inflamatoria, y de alguna manera nos ayuda a proteger este tracto digestivo de los efectos o los daños de la permeabilidad y de los efectos, digamos, o alteraciones a nivel de la barrera intestinal que nos llevarían a tener unos desenlaces un poco más negativos. Entonces, es un, digamos, medicamento que nos ayuda
a modular los síntomas, pero también evitar complicaciones dentro de esas desde el punto de vista económico y también para la salud. Por lo tanto, es una excelente alternativa en este tipo de patología. Asimismo, está bien sustentado para otro tipo de patologías asociadas, digamos, a cuadros infecciosos, pero sí es importante que sepan que tenemos evidencia y que vale la pena considerarlo dentro de estos manejos y no olvidar que es un medicamento que existe desde hace bastante tiempo. Como lo decía en un inicio, desde el punto de vista fisiopatológico hay múltiples factores y dentro de estos los pacientes que de alguna manera han sido sometidos a procesos como administración antibiótica, procesos quirúrgicos, incluso alteraciones como la mala administración de alimentación lleva a tener de alguna manera hipersensibilidad visceral por la mismo sobrecrecimiento bacteriano o trastornos en su microbiota que llevan a aumentar la permeabilidad y asimismo a perpetuar la inflamación. Y de ahí viene esta recomendación y es, ¿será que se pueden utilizar probióticos como recomendación general en los pacientes con diarrea funcional? Pues la respuesta es que no tenemos peso para recomendar que en diarrea funcional sea benéfico el uso de probióticos para poder prevenirla o tratarla. Sin embargo, cuando vemos publicaciones acerca del uso de probióticos en gastroenterología pediátrica, la verdad es que hay bastante evidencia para recomendar el uso de algunas cepas en trastornos gastrointestinales funcionales. Sin embargo, todavía queda puntos, digamos, suspensivos acerca de funcionarán o no específicamente para la diarrea funcional. Respecto al manejo antimicrobiano, bueno, definitivamente nos quedamos con uno y es la rifaximina como antibiótico con efecto, digamos, meramente intraluminal y actividad intrainflamatoria, pues antiinflamatoria nos ayuda a modular esa hipersensibilidad visceral y también a reducir la permeabilidad intestinal. Tiene un muy buen efecto, pero va encaminada a ese manejo de la, digamos, alteración de la microbiota y específicamente sobre crecimiento bacteriano cuando tenemos evidencia. No hay una recomendación específica que ligue la diarrea funcional con el uso, digamos, indiscriminado de este tipo de antimicrobianos para recomendarlo. Entonces, por ahora nos abstenemos un poco de esta recomendación rutinaria. Tiene más fuerza en adultos y en pediatría para el síndrome de intestino irritable como tal, asociado o no a diarrea. Entonces, la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? La verdad es que es supremamente importante entender que la prioridad aquí es perpetuar y mejorar la calidad de vida del paciente, empezando desde la modificación de hábitos de vida saludable, específicamente alimentación y todo lo que se rodea, para, por último, tener en cuenta la intervención farmacológica y no al revés para específicamente no tener desenlaces negativos. Tenemos siempre que preguntar y nuevamente preguntar acerca de qué tipo de alimentación está recibiendo el paciente, qué ambiente lo rodea, porque recuerden que hay un eje que está conectado desde el punto de vista embrionario y es ese eje intestino-cerebro que tenemos que proteger. Entonces, dentro de las conclusiones del día de hoy son las siguientes. Para Roma 5 debería buscarse que la diarrea funcional específicamente en niños entre el rango etario 4 a 18, pues debería considerarse, puesto que se da pie para solapamientos con el síndrome de intestino pues, irritable con diarrea. En ausencia de signos de alarma, la colonoscopia más biopsia no es realmente necesaria en la evaluación de pacientes con síntomas típicos. Realmente nos podemos guiar de la clínica que esté demostrando este paciente. La selección de un tratamiento específico siempre se basará en la gravedad de los síntomas y los síntomas asociados. No tratemos de saltarnos escalones en esta maravillosa escalera de opciones terapéuticas que, a pesar de todo, sigue siendo corta. Es razonable que se intente evitar alimentos que parecen reproducir los síntomas, pero en ausencia de una afección orgánica que justifique una restricción dietética estricta, no se recomiendan alteraciones dietéticas, ya que podría llevar a tener complicaciones bastante negativas en nuestro grupo pediátrico. Y eso es lo que les quería transmitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mónica, muchísimas gracias al doctor Rafael Milanés. Los invitamos para la sesión de preguntas que ya
Hay varias y está muy, muy interesante. Vamos a esperar a la doctora Juanita. Y quiero empezar con un comentario, pues además de agradecerles la participación y tan excelentes revisiones y charlas que han tenido muchas felicitaciones, no solo en el chat interno, sino en los chats de los amigos. Les ha gustado mucho su presentación. Quería preguntar a la doctora Mónica, porque esto es un trastorno que creo que todos estamos de acuerdo, es muy difícil incluso llegar al diagnóstico, porque nosotros pues con ese porcentaje tan grande de estreñimiento que tenemos en la población y subdiagnosticado, pues casi que siempre le echamos la culpa a la incontinencia al estreñimiento. Entonces es pues muy importante hacer esa diferenciación, pero además de la diferenciación entre el estreñimiento, la diferenciación con lo orgánico en este tipo de entidad es compleja. Y en esto, porque imagínense, dice, bueno, es que hay alteraciones sensoriales, hay alteraciones motoras que pueden estar presentes y subdiagnosticadas. ¿Valdría la pena, por ejemplo, hacer en estos niños, para aclarar el diagnóstico y sobre todo para orientar un poco la terapia, vale la pena hacer manometría anorrectal en estos niños? Hola, buenos días. Gracias, Claudita, por la pregunta. En palabras cortas, yo creo que sí. No solo valdría la pena, yo creo que es necesario, ¿cierto? Aunque la literatura nos refiere que la mayoría de los estudios son normales, de pronto hay un porcentaje de niños que podemos detectar ciertas cosas y podemos incidir y orientar el tratamiento. Entonces, no solo la manometría anorrectal, como se acuerdan de la diapositiva que yo les puse, hay problemas en la sensorialidad, hay problemas, puede ser de disfunción disinérgica, hay problemas en la motilidad. Entonces, tendríamos que hacer un conjunto de exámenes, ¿cierto? Obviamente, esos son los casos difíciles, los casos que probablemente ya nos van a llegar a nosotros como gastropediatras, pero sí tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos para poder dirigir mejor el manejo. El problema es que, desafortunadamente, aún si nos sale un examen anormal que nos pueda decir, por ejemplo, que hay una alteración en la dinámica defecatoria, ese niño lo mandamos a biofeedback, la mayoría de los estudios demuestran que aún mejorando esa dinámica defecatoria, por ejemplo, los pacientes siguen presentando los síntomas. Entonces, pero hay que hacerlo, sí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay un comentario que nos hace el doctor Melquisedec. Nos dice, el biofeedback en niños lo hacemos con juegos en pantalla. Podría así ser más efectivo y aumentar el umbral para desencadenar el reflejo rectoanal inhibitorio al mejorar la sensibilidad. Le pregunta a la doctora Mónica cuál es su opinión con respecto al comentario. Y el doctor Luis Carlos Ramírez nos pregunta qué tipo de juego o cómo debería ser indicado el juego para el manejo de la incontinencia fecal no retentiva. Luis Carlos, yo también quisiera saber, en realidad eso fue algo nuevo, esto del juego, ¿cierto? Y una cosa es la terapia de juego y otra cosa es los dibujitos o el software que utilizamos para el biofeedback. Con respecto al juego, pues eso es competencia, digamos, que de las terapistas de juego, en realidad es algo nuevo para mí, ¿cierto? Es como una tendencia que leí en la literatura y que revisé muy en Europa y definitivamente ha mostrado buenos resultados. En ese estudio que les mostré, por ejemplo, las terapistas iban 3 veces a la semana y eran sesiones de 45 minutos con los niños. Pero específicamente qué juego, la verdad no sé, no encontré. Y con respecto al biofeedback, como le acaba de responder a Claudita, si la idea es que puede mejorar ciertos componentes de sensibilidad rectal, pero a pesar de eso, desafortunadamente, algunos niños pueden seguir presentando el problema. Entonces, yo pienso que ahí empieza a ser muy importante, no solo las terapias que nosotros mandemos, como las terapias de retroalimentación o el biofeedback, sino el otro acompañamiento, ¿cierto? El psiquiatra, el psicólogo, que está alrededor, porque eso es un conjunto, la suma de todos los factores es lo que va a dar la respuesta. Bueno, en eso yo le había preguntado a Mónica por el interno eso, ¿no? ¿Cómo se vuelve y cómo hemos estado entendiendo durante todo este máster la importancia del manejo y del abordaje integral y de entender que hay cosas que a nosotros como gastroenterólogos, desde la fisiología, desde el medicamento, se nos salen un poco de manejo, digo, en cuanto a la parte comportamental y sobre todo en ese afianzar al paciente de su capacidad de mejorar y la necesidad, doctora Mónica, de pronto de siempre apoyarnos en estos niños con psicología y psiquiatría?
fundamental. Y uno lo ve pues en el día a día también en sus pacientes, ¿cierto? Es prioritario. En realidad no solo la incontinencia fecal no retentiva, si algo pues hemos aprendido de todo este curso que estamos haciendo es ese manejo multidisciplinario. Que para nosotros los pediatras, digamos que más o menos estamos acostumbrados, los adultos es probablemente nuevo para ellos y por eso les ponía el comentario, ellos ya también se están dando cuenta de la importancia que es ese manejo especializado. Pero no es simplemente que yo tenga un psicólogo que está en un polo de la ciudad, ¿cierto? El gastroenterólogo en otro polo de la ciudad, el terapista en otro polo de la ciudad. No, es un equipo, digamos, que se coordine y que se relacione, que discuta del paciente, ¿cierto? No es como la medicina, desafortunadamente, como la tenemos en este momento, un poquito fraccionada, sino que debe ser un grupo coordinado y multidisciplinario que tenga comunicación entre ellos. Bueno, okay. Y para Rafa tenemos una pregunta acá del doctor Luis Carlos Ramírez que le pregunta al doctor Milanés, ¿qué experiencia tiene en el manejo nutricional con retiro de azúcares en jugos, coladas en diarrea funcional y cuándo podría estar indicados los probióticos? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, respecto al retiro en la alimentación de azúcares como tal, aquí lo importante es tener en cuenta, uno, que antes de los 3 a 5 años de edad el consumo de azúcares simples en los alimentos usualmente está restringido dependiendo de todas las recomendaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de azúcares incluidos tal vez o simplemente los carbohidratos que vienen en todos los alimentos, no hay una indicación precisa o una recomendación estricta acerca de retirarlos u omitirlos, puesto que ponemos en riesgo el desarrollo nutricional y antropométrico y su evolución en el paciente pediátrico. Lo importante frente a esta recomendación es de alguna manera abarcar una alimentación saludable y en general es respetar tiempos, que sea una alimentación perceptiva, que no omitamos alimentos naturales en todo sentido, frutas, verduras y todo tipo de proteínas, tanto pues vegetales como animales. Sin embargo, el hecho de hablar de dieta y incluir en la palabra dieta la omisión de realmente no tiene una evidencia contundente. Simplemente aquí se podría manejar ya a profundidad y específicamente dependiendo del paciente de la dosificación de ese carbohidrato dentro de los alimentos para así no sobrepasar, digamos, o llegar a tener un sobreconsumo o una sobredosificación de estos en la alimentación. Evidencia de probióticos en diarrea funcional en realidad es relativa, poca, se tiene más fuerza en adultos, pero todas están más encaminadas a que el síndrome de intestino irritable junto con la presentación de diarrea. Pero cuando hablamos de presencia de diarrea funcional y el uso de probióticos, la verdad es que la información es todavía un poco limitada y no se puede dar, digamos, recomendaciones generales. Muy bien, Rafa, aquí tenemos otra pregunta también para ti. Entonces nos preguntan en cuanto al síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, ¿cuáles serían esos síntomas o si hay síntomas específicos en pediatría con los cuales nosotros los clínicos podríamos orientar el diagnóstico a ese sobrecrecimiento bacteriano? Y también preguntan acerca de la utilidad de un coprológico o un coprocultivo con antibiograma para la sospecha de este sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, entender que el sobrecrecimiento bacteriano en este caso es otro contexto diferente, sería un diagnóstico diferencial dentro de la diarrea funcional. Si bien las causas como el sobrecrecimiento bacteriano o el inicio de una diarrea infecciosa como tal pueden ser desencadenantes de alteraciones en el patrón de motilidad y absortivos en el paciente pediátrico, no es lo mismo y no lo podemos, digamos, confundir o mezclar. Esta línea es bastante delicada puesto que de alguna manera tiende a confundirse o a ser malinterpretada. Nosotros usualmente por eso dentro del abordaje de diarrea crónica, después de hacer un examen físico exhaustivo y una buena historia clínica con un buen interrogatorio viendo las características y ahí entonces abro paréntesis hablando de síntomas como la presencia de evacuaciones luego de la ingesta de alimentos o la presencia de síntomas asociados como eructos frecuentes, flatos, distensión abdominal, dolor abdominal, que dan pie para pensar en intolerancias y problemas a nivel intraluminal que puedan estar indicando, digamos específicamente, que hay características de sobrecrecimiento bacteriano, pero esto se llega a confirmar con algunas pruebas diagnósticas que específicamente no es un coprológico. El copro y el antibiograma en realidad nos ayuda a caracterizar
de alguna manera no va más encaminado a la microbiota, pero sí va más encaminado a qué tipo de microorganismos están, digamos, presentes en ese momento en que se realice, y de acuerdo a esto, qué sensibilidad tiene farmacológicamente hablando desde el punto de vista de antibiograma, pero no es directamente proporcional hablar de diarrea funcional en este contexto. Es diferente. Bueno, muy bien. Hay una pregunta que está doble, así que la vamos a resumir porque es para los dos y tiene que ver con que ambos hablaron del uso de la loperamida. Entonces hay como una pregunta para la doctora Mónica: ¿cuándo la pone y cuánto tiempo llega a utilizarla? Y lo mismo al doctor Rafael Milanés: ¿en qué momento decide empezar el manejo farmacológico y por cuánto tiempo lo mantiene? Moni, adelante, tranquilo. Bueno, pues la realidad uno la usa como prueba terapéutica, ¿cierto? Y como prueba terapéutica, en realidad uno en las primeras 2 a 4 semanas se da cuenta si en realidad es efectiva, ¿sí? Si más allá de las 4 semanas no está siendo efectiva, obviamente tienes que empezar a preguntarte qué más está pasando o qué otro factor puede estar faltando en el tratamiento o en el abordaje de ese paciente. Perfecto. Bueno, y respecto a cuándo iniciarlo, y pues la verdad es que en diarreas funcionales y en los trastornos gastrointestinales de este tipo, la verdad es que el inicio está determinado por la falta de respuesta a lo que tiene prioridad, y son los cambios de hábitos de vida saludable. Es decir, que primero empezamos con cambios no farmacológicos. Cuando evolucionamos a cambios farmacológicos, ahí entraría, digamos, a pensar en el uso de este tipo de medicamentos. Tener en cuenta que estar muy seguros de que no se trata de una causa infecciosa y un diagnóstico diferencial que estamos omitiendo, o que en realidad no lo estamos pensando, porque sí podemos cometer, digamos, fallas en el desenlace terapéutico. Por lo demás, la verdad es que el uso, estoy de acuerdo con Moni, puede ir de 2 a 4 semanas como prueba terapéutica y vamos mirando. La verdad es que el efecto es, digamos, muy inmediato, y usualmente en este tipo, como en el caso de nosotros que hablamos de diarrea funcional, la verdad es que el uso puede llegar a ser muy intermitente. Muy bien. Acá hay otra pregunta para ti, Rafa. Pues ambas presentaciones espectaculares, los felicitan a los dos. Quería preguntar al doctor Milanés si la diarrea funcional también se puede ver en adolescentes, y en este caso, ¿cuál sería la clave para diferenciarla con un síndrome intestino irritable que curse con diarrea? Ok, bueno, pues la verdad es que después de los 36 meses de edad, los consensos de Roma nos tratan de encaminar hacia síndrome de intestino irritable con la presencia de diarrea, y ahí empieza a tomar mucho valor la aparición del dolor abdominal dentro de esas características de la diarrea en el contexto del paciente, digamos, escolar y adolescente. Entonces, sí debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando meramente de diarrea funcional, se queda un poquito más estricto a ese pequeño grupo etario, pero adicionalmente a la ausencia, o no tan importante la relevancia del dolor abdominal dentro de esto, sino más bien las características de las evacuaciones sin esa afección, digamos, antropométrica. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Nos preguntan acá, en su experiencia en el manejo nutricional, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales para los niños con incontinencia fecal no retentiva? Bueno, pues definitivamente no la fibra, ¿cierto? Y lo otro, digo yo que práctico, ¿cierto? Es usar el diario de incontinencia, ¿sí? Como nos pasa en la mayoría de enfermedades también de gastroenterología, cada organismo responde diferente a un alimento. Si uno va a la literatura, uno lee no café, no alcohol, no comidas picantes, dietas normograsas o sin excesos de grasa, pero cada paciente es diferente. Entonces, yo creo que el diario de evacuaciones, ¿cierto? Donde el paciente escribe cuándo le pasó el accidente, si hubo alguna relación con cierta comida, nos puede ayudar mucho. Porque más allá de unas recomendaciones generales, yo creo que cada paciente es un universo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Para Rafa, ¿cuál es la utilidad de la diosmectita en la diarrea funcional? Ok, bueno, la diosmectita en realidad está considerada dentro de algunas opciones terapéuticas, pues digamos que no a libre
utilización, pero sí dentro de la gastroenteritis de causas agudas y que sean específicamente, bueno, infecciosas o no, pero dentro del contexto de diarrea aguda. Cuando estamos dentro del contexto de diarrea crónica, la verdad puede ser útil, pero no es una solución a largo plazo, puesto que es dosis dependiente. Y recordemos que es una arcilla absorbente de líquido a nivel intraluminal y que pues la verdad es que podría tener consecuencias si se usa a largo plazo y de manera desmesurada en temas absortivos. Pero pues a corto plazo en diarreas agudas es la recomendación, o sea que dentro del contexto de diarrea funcional no se considera dentro de su manejo rutinariamente. Muy bien. También le pregunta el doctor Milanés la experiencia que tiene usted en el manejo o en los cambios dietarios. La pregunta, espérame que me corrí acá. Perdóneme. Tiene que ver con el uso de las grasas. Ay, se me perdió la pregunta. Perdóneme un segundito. Está más arriba. Perdóname. A ver, espérame, aquí está. Listo. En cuanto a la diarrea funcional, ¿qué opina de aumentar la proporción de grasas, básicamente en la dieta del paciente con manejo con diarrea funcional? No, aquí de alguna manera, a ver, hay que entender qué tipo de grasas están hablando, si estamos hablando pues de ese contexto de grasas o específicamente triglicéridos de cadena media que tienen otro tipo de absorción y están encaminadas a otros tipos de trastornos, específicamente malabsortivos. Es decir, que cuando hablamos de diarrea funcional, hablamos o nos quedamos en un contexto no necesariamente malabsortivo y ahí tiene, digamos, cabida una dieta equilibrada, sin ningún tipo de excesos u omisiones en la misma. O sea que, pues es así. Gracias, Rafa. Para la doctora Mónica, en su experiencia con todo el equipo multidisciplinario, sabiendo que es bien difícil el manejo de estos pacientes con incontinencia fecal no retentiva, ¿en cuánto tiempo ha visto usted que pueden responder o que podemos esperar una respuesta a ese tratamiento? Lo que pasa es que la verdad no tengo manejo multidisciplinario para esta patología, específicamente. Lo que queremos. Tengo para fibrosis quística intestino corto, pero no para esta. Bueno, no, independientemente de eso, yo creo que según, ¿cierto?, la revisión de la literatura, por ejemplo, el artículo que les mostré, en 3 meses ya uno está viendo cambios, ¿cierto? Si uno hace un abordaje multidisciplinario, en 3 meses ya van mejorando los scores de severidad. Deberían. Gracias, doctora. Un mensaje del doctor Vera, Mónica y Rafael, felicitaciones. Muy claras y prácticas sus conferencias en temas bastante difíciles. Un abrazo y todo lo mejor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, y para el doctor Milanés le pregunta, en un paciente mayor de 3 años definitivamente no existe diarrea funcional. La mayoría de los pacientes tienen diarrea que mejoran con cambios en los hábitos. ¿Cómo la llamamos si no es funcional? Bueno, la verdad es que yo no tengo la última palabra. La verdad es que los que más tienen evidencia acerca de estas investigaciones y consensos a nivel global es la Fundación Roma. Y dentro de estas ellos incluyen el concepto grande de síndrome de intestino irritable después de los 3 a 4 años de edad, y ahí es donde incluyen la presencia o no de diarrea. Diarrea funcional también lo tocan en adultos, sin embargo está un poquito mal diferenciado cuando buscamos en la literatura y es difícil, digamos, encontrarlo específicamente por estos términos. Algunos hablan de diarrea crónica pediátrica, diarrea crónica en niños, diarrea inespecífica, y la verdad es que todas estas fisiopatologías se combinan. Entonces, no podría decir que no existe, simplemente que la presencia de diarrea en el paciente por encima de este rango etario hay que considerarla con otros síntomas como la presencia de dolor abdominal y si en realidad encaja dentro de estos otros criterios clínicos que nos brinda la Fundación Roma. Bien, Rafa. Para ti otra pregunta. ¿Cuál es la dosis del subsalicilato? ¿Cuál es la dosis del subsalicilato? Se me fue por acá también la pregunta. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuál es la dosis y cuánto tiempo se usa el tratamiento con subsalicilato? Y te mandan a felicitar por la charla.
Vale, muchas gracias. Bueno, el subsalicilato de bismuto es un medicamento muy seguro. La dosificación yo la puse en pantalla, sin embargo, pues podemos abarcar en el paciente menor de 1 año en general entre 50 hasta 85 miligramos y en mayor de 1 año podemos utilizar 85 miligramos en adelante, incluso cada 8 a cada 6 horas. Es dosis respuesta. La verdad es que tiende a ser muy efectivo desde el inicio, incluso puede tener como efecto adverso la constipación, entonces sí hay que tener cuidado cuando se va utilizando. Yo siempre le recomiendo a la mamá, así como cuando estamos hablando de constipaciones y estamos empezando lactantes, tener mucho cuidado con la dosificación y no estrictamente quedarme en un número, sino darle esa posibilidad a la mamá que pueda, digamos, manejar ese balance entre disminuirle o aumentarle la dosis de acuerdo a las manifestaciones. Temporalidad, pues la verdad es que de acuerdo a esto es intermitente y puede estarlo utilizando por temporadas, es decir, de 2 a 4 semanas, incluso menos, todo dependerá de la sintomatología. El 80 a 90% de estos pacientes con diarreas funcionales responden a los cambios dietéticos iniciales y usualmente son pocos los que se quedan a largo plazo con el uso prolongado de medicamentos. Bien, bueno, para la doctora Mónica Contreras, no, le preguntan cuál será la mejor terapia conductual o psicológica para los niños con incontinencia no retentiva. ¿Usted cree que terapia de conducta cognitiva, relajación muscular, respiración diafragmática, hipnosis? La verdad, no leí nada de hipnosis al respecto, ni de respiración diafragmática lo mencionaban. El énfasis es el entrenamiento evacuatorio. Es como lo que más habla la literatura. Obviamente ese entrenamiento evacuatorio, pues dependiendo del paciente, lo va dirigiendo, ¿cierto? Lo va dirigiendo uno y siempre acompañado pues con el psicólogo o el psiquiatra si hay algún trastorno comportamental de base. Pero específicamente de respiración diafragmática, hipnosis, no leí al respecto, nada. Muy bien. Uno podría pensar un poco, ¿no? Con lo que vimos en el taller de hipnosis, que quizás esto pudiera tener una aplicación más amplia hacia todos los trastornos funcionales, en lo que significa pues que al final lleva uno al paciente a hacerse como dueño, empoderarse de su entidad y de la capacidad de solución. Pero lo que sí es cierto es que faltan muchos estudios para hablar con contundencia de la efectividad pues, de estos tratamientos, ¿no? Claro, y si probablemente hay asociado un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Generalizado o algo, obviamente todas estas terapias, digamos que alternativas o no tradicionales, nos pueden ayudar con los pacientes. Muy bien, doctora, gracias. El doctor Otto Calderón nos hace un comentario. En síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, el síntoma principal que yo he visto en mi trabajo que presenté en el principal síntoma, que yo he visto en mi trabajo que presenté en el último congreso de Colgam es el dolor abdominal, especialmente en niños mayores de 7 años. Y enseguida viene una pregunta para Rafa. Doctor, ¿hay evidencia del uso de zinc y del aumento nuevamente del consumo de lípidos en la diarrea funcional del niño entre los 6 y los 60 meses? Colocan que el aumento en el consumo de grasas disminuye un poco el tránsito intestinal. Ok, bueno, el zinc tiene muchísimos estudios en cuanto a diarrea aguda. La suplementación de zinc en diarrea tanto aguda como crónica, la verdad es que tiene bastante evidencia. Cuando hablamos específicamente de diarreas funcionales o de este tipo de trastornos, la verdad es que no hay mucha recomendación, digamos, generalizada. Sin embargo, se pudiese considerar perfectamente por toda la evidencia que tiene acerca de estancia hospitalaria, tiempo de duración de la diarrea, entre otras cosas como la recuperación de todos los patrones de barrera intestinal y en general este tipo pues de recomendaciones. Y respecto a el uso de lípidos en este tipo de pacientes, la verdad es que, bueno, dada la cantidad de estudios que tenemos y la experiencia, pues la verdad es que no hay nada así como recomendación general. Sí sé que la grasa en general puede modular, digamos, algunos estímulos diversos a nivel intestinal y mecanismos relacionados con la motilidad, pero no es, digamos, una recomendación general dentro de todo lo que logré revisar y de alguna manera lo que he tenido de experiencia. Cualquiera que quiera participar, bienvenido sea en esto.
Bueno, no, muchísimas gracias. Realmente una jornada muy productiva, muy académica, muy linda, pues, muy complacida de haber escuchado sus charlas, de todas las enseñanzas, de todos los aportes, de todas las personas que nos acompañaron y los invitamos porque este 17 de octubre volvemos a tener otra sesión del Masterclass, igual de un gran nivel académico, así que todos cordialmente invitados a esta sesión. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz día. Bye.